Hola a todos, bienvenidos a la clase 2 de Integración, Desarrollo y Medio Ambiente. Soy la profesora Mariana Urbano. Hoy vamos a continuar hablando de desarrollo y medio ambiente, la relación que hay entre ambos. Vamos a ver esta relación entre desarrollo y ambiente a través de una sinopsis histórica, o es decir, un recorrido histórico a lo largo de la historia de la humanidad. Cómo fue la relación entre el desarrollo y el ambiente, entre el hombre, cómo fue utilizando los recursos el hombre a medida que pasó el tiempo y qué alteración produjo en el ambiente, ¿no? Muy bien. La alteración de los recursos no es algo que comenzó hoy, que es actual, no es un problema actual, sino que viene desde que el hombre descubrió que podía satisfacer todas las necesidades básicas, económicas, alimentarias, ¿sí? Todas las necesidades de vivienda, de lo que sea, a partir de los recursos, a partir de lo que nos proveía la naturaleza, sacando provecho, beneficio propio del ambiente, ¿sí? A partir de ahí entonces el hombre comenzó a alterar el ambiente. Pero no siempre fue de manera intencional. Antes, cuando esto comenzó, ¿sí? No, cuando el hombre descubre que los recursos podían satisfacer necesidades del hombre, no, o propias, no era consciente del daño que causaba en el ambiente, sino que lo hacía de manera inconsciente, ¿sí? No había conciencia de esto porque no había información, no se sabía, no había conocimiento acerca del daño o del impacto ambiental que se podía llegar a causar al realizar cierta acción. Por ejemplo, al utilizar de determinada manera el agua, contaminándola, no se sabía lo que era la contaminación en sí. Tiempo más tarde, muchísimo más, vamos a ver luego que con el correr del tiempo el hombre comienza a ser consciente, ¿sí? Porque ya hay información acerca de la contaminación y de la responsabilidad del hombre en esto. Entonces, ya hay conciencia. Hoy sí podemos decir que si el hombre sigue contaminando, lo hace conscientemente, porque hay información que nos aporta el conocimiento necesario para poder decidir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces ya es responsabilidad de nosotros para frenar el daño que estamos haciendo, ¿no? O produciendo en el ambiente. Entonces, vamos a dividir esto esta sinopsis histórica en 5 etapas. La primera etapa es la época colonial, vamos a decir que abarca desde la colonización de los españoles en América, ¿sí? Colonización de la llegada de los españoles, que esto es hasta el año 1810. Vamos a notar que con la llegada de los españoles se producen muchos desastres ecológicos. La ecología sufre un impacto, ¿sí? Un gran impacto. Porque poseíamos, por ejemplo, el sistema incaico. Estaban los incas con sus costumbres, con su gran manejo de la tierra, que era ejemplar, muy ejemplar, con su amor por la naturaleza, su gran relación entre desarrollo ambiente, ¿sí? Porque ellos producían su propio desarrollo, satisfacían sus necesidades, pero no causaban ningún tipo de daño en el ambiente. ¿Cómo lo hacían? Por ejemplo, ellos tenían la actividad agrícola, ¿sí? Agricultura, pero mediante terrazas. Estas terrazas eran de esta manera, ¿sí? Como las que les puse el gráfico, la fotografía esta, en donde tenía esta estructura, a medio parecido a una escalonada, ¿sí? En donde los escalones superiores eran rociados de manera natural, con el agua natural, ¿sí? Rociados o de agua del deshielo, ¿sí? De otras montañas, pero era de producto o de origen natural el agua. Iban a venir de otros acueductos también, originados por la naturaleza o por ellos también, pero siempre que el agua, la idea era que corriera de manera natural hacia estas terrazas, hidratando estos cultivos que poseían las terrazas.
Entonces se iban hidratando de manera natural, sin dañar el ambiente, sin meter mano. Ellos metían lo menos posible sus manos. Era todo, la actividad era toda realizada por la naturaleza. Eran muy amigos de la naturaleza. Bueno, los conquistadores destruyen todo lo que los incas habían originado, ¿sí? Esta relación ejemplar con la naturaleza la destruyen para beneficio económico. Tristemente se preocuparon por el beneficio económico, por ejemplo, hasta en la extracción de oro y plata. Empiezan a extraer minas, de las minas oro y plata, contaminando, ¿sí? Suelos, aguas, porque se empiezan a producir desechos de estas extracciones que van hacia el suelo, el agua, ¿sí? El ambiente, dañando el ambiente. Y entonces tenemos los primeros comienzos de la contaminación. En llanuras se dedicaron especialmente a la agricultura, no se dedicaron a la agricultura, sino que a la ganadería, ¿sí? Si bien nosotros, los incas, estaban con la agricultura, ellos fomentaron la ganadería dejando de lado la agricultura, ¿sí? Y la ganadería tal es así que comienzan a extinguir animales que eran autóctonos de diferentes territorios. Desaparecen entonces animales y distintos tipos de plantas. Algunas consecuencias fueron la aparición de hambrunas, ¿sí? El aumento de hambrunas. La población comienza a tener hambre. ¿Por qué? Porque venían acostumbrados a satisfacer sus necesidades de la manera que lo hacían, con las terrazas, ¿sí? Protegiendo el ambiente, y con las costumbres que vienen a inculcar los españoles, la población empieza a estar desorientada, a sufrir, ¿sí? Entonces el número de habitantes empieza a reducirse drásticamente. La red de riego que ellos producían natural, también con la actividad misma natural de los árboles, con la disponibilidad de los árboles, ¿sí? Que tienen la propiedad de absorber agua y bueno, mantener un equilibrio perfecto en el suelo. Ellos, los españoles, paralizaron todo este riego, esta red de riego, ¿sí? Porque ya no la utilizaban. Las terrazas y los acueductos también, como decimos, fueron abandonados, todo lo que tenían los incas. Y se introduce el arado, esta actividad española, ¿sí? Y la empiezan a introducir en lugares donde no era correcto, donde produce un retroceso en esos suelos y empieza a arruinar esos suelos. ¿Por qué? Porque esta actividad del arado es como decir, se remueve la tierra con una herramienta especial, pero no se puede realizar esta actividad en cualquier tipo de suelo, ¿sí? Tiene que tener una pendiente determinada, tiene que haber un ingreso de agua determinado. Entonces ellos no se fijaron, no analizaron nada, si se podía erosionar el suelo, si se podría producir una consecuencia a la larga, si yo al introducir esta actividad de arado en determinados suelos. Ellos fueron así entonces a lo largo del tiempo arruinando diferentes territorios que luego después no fueron desertificados, ¿sí? No pudo vivir más población en esos territorios porque ya estaban arruinados prácticamente esas áreas. Cortaron tala de árboles a lo máximo también, arruinando también los suelos, ¿sí? El árbol también tiene esa capacidad de absorber el árbol agua, como dijimos. Es muy importante el árbol. Entonces, la segunda época es la época de los primeros años de vida independiente, hasta el año 1860. En esta época aumenta la población, ¿sí? Al correr el tiempo, ¿sí? Estamos hablando de 1810 hasta 1860, ¿sí? Son 50 años donde la población aumenta. Y con el aumento de la población también aumenta la acumulación de desechos. Desechos, cuando hablamos de desechos, hablamos de desechos familiares, desechos de los hogares, ¿sí? Y de las propias costumbres que se habían comenzado a tener, por ejemplo, que introdujeron los españoles, como por ejemplo el salar las carnes, matar animales a orillas de diferentes tipos de ríos, por ejemplo, o lagos, contaminando las aguas,
si bien en ese momento no había conciencia de que se estaban arruinando, se estaban contaminando, por ejemplo, las aguas, o con los de residuos familiares también, se continuaba realizando diferentes actividades. Se continuaba y no se tenía, ¿sí? No había conciencia del daño que se le estaba causando al ambiente. Si bien no existía, por ejemplo, el plástico, un producto que no se puede degradar, se degrada, digamos, en muchísimo tiempo, ¿sí? Que es muy dañino, pero sí, como les dije anteriormente, no había tratamientos todavía para los residuos que producían esta población. Por ejemplo, los residuos de los hogares, ¿sí? Ni tampoco cuando faenaban los animales, como les digo, a orillas del río, que mataban y, por ejemplo, retiraban los cueros de las carnes de los animales, los cueros, las carnes de los animales. Entonces la sangre, todos los residuos orgánicos iban hacia los ríos contaminando, hacia las aguas contaminando. Y imagínense que con el correr del tiempo esto fue cada vez peor. Algo importante de esta época, de los primeros años de vida independiente, es la necesidad de preparar ejércitos y armas, porque se observa que hubo muchos conflictos bélicos en esta etapa. Entonces, no había tiempo para preocuparse por las formas de vida de las poblaciones, ni siquiera de el tratamiento que había que hacerle a los residuos familiares. La tercera etapa es la inserción en el ambiente internacional del trabajo, hasta 1930, ¿sí? De 1860 a 1930, estamos hablando de la tercera etapa. En esta etapa comienza una demanda importante de varios países por los productos de nuestro país, ¿sí? En especial el trigo, ¿sí? Muchos más, ¿no? Pero el trigo, la soja. Argentina entonces se convierte en el granero del mundo. Comenzamos entonces a capitalizar, a vender, a comercializar nuestros cereales. Comienza entonces Argentina a ocupar un lugar importante en el mundo y lo llaman el granero del mundo. Comienzan las primeras industrias relacionadas con los productos agrícolas. Si bien hubo mucho progreso, se produjo un retroceso, ¿sí? Porque siempre que se abusa, por ejemplo, del suelo, o de un recurso natural como el suelo, hay consecuencias. Con tal de tener beneficio económico, se destruyeron muchas tierras, ¿sí? Muchos suelos. Se dejó de lado el interés o la preocupación del futuro del ambiente, el futuro del suelo, ¿sí? De las generaciones futuras, de cómo iban a vivir o cómo iban a utilizar los recursos. A tal manera de que se talaban bosques indiscriminadamente, ¿sí? Con tal de un beneficio económico. Se agotaron las llanuras, volviéndose desiertos, impidiendo volver a cultivar muchas veces. Tanto uno es el monocultivo, ¿sí? Se cultiva siempre el mismo cultivo, extrayendo siempre el mismo nutriente. Por ejemplo, si uno cultiva siempre soja, siempre soja, siempre soja, siempre soja, entonces siempre el mismo vegetal, siempre se extrae el mismo nutriente del suelo, los mismos nutrientes, ¿sí? Las sales minerales. No se rota el cultivo, que deberían rotar, ¿sí? Para poder proteger el suelo. Entonces, en esta época no, con tal de un interés en el momento que era principalmente económico, no se protegía en ningún momento los suelos. Entonces, por ejemplo, se realizaba el monocultivo, no se rotaban los cultivos, lo que produjo se arruinó, ¿sí? Los suelos, determinados suelos se arruinaron. Sequías. A eso le sumamos las talas de árboles, ¿no? Que producen también tala indiscriminada de árboles que producen las sequías.
se extinguió la fauna autóctona, ¿sí? Porque también la ganadería fue una de las principales y entonces se abusó de los animales que eran autóctonos de determinados territorios y se hicieron desaparecer, ¿sí? Se extinguieron varios animales. Como en esta época, estamos hablando de 1930, todavía no hay información, como dijimos anteriormente, como venimos diciendo, sobre lo que es la contaminación del aire, el agua y el suelo, se dice que es de manera inconsciente, ¿sí? Y no hay, en este momento, en esta época, no había preocupación por lo que generen los desechos de los centros urbanos, ¿sí? Las poblaciones, o ahora la agricultura, lo que genere con los recursos, el daño que está generando en el ambiente. No había conciencia de la destrucción que se estaba produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, se producen cloacas que eran insuficientes, que causan daños ecológicos, cada vez más fábricas con grandes chimeneas en medio de las ciudades, contaminando el aire, el ambiente, y con ello la población, dañando la población, y contaminando aguas y napas. Obviamente debido a que hay cloacas insuficientes. Vamos con la cuarta época, o cuarta etapa, época en la industrialización, ¿sí? De la industrialización. Se comienzan a originar industrias y estamos hablando de 1930 a 1976. Bueno, entonces se incrementa el número de industrias, hay mayor rendimiento, obviamente, de producción, mayor actividad agrícola, pero en segundo lugar, la actividad agrícola se continúa, pero ya en segundo plano, porque comienzan las industrias, ¿sí? Mayor nivel de producción con las industrias, mayor beneficio económico, se deja de lado la actividad agrícola, también descuidando los suelos, como siempre. Con el incremento de las industrias, entonces, y si no había políticas adecuadas que protegieran el ambiente, el problema de la contaminación obviamente que se va agravando. Las industrias comienzan a agravar aún más el ambiente, la situación o el impacto es mucho mayor. Pero, por suerte, comienza por parte de pequeños grupos, comienzan las voces de alerta acerca de los peligros que comienzan a amenazar al ambiente. Entonces se comienzan a originar pequeños grupos que comienzan a ser conscientes y a avivar las voces del daño que se le estaba causando al ambiente, por suerte. Última etapa, estamos hablando de la época de modernización, ¿sí? Habla de la época de 1976 hasta la actualidad. En esta época se abandona la política de fomento de la industria. Se deja de fomentar entonces la industrialización, tanto, no en primer lugar, pero se comienza a dedicar la capitalización. ¿Sí? Entonces comienza la capitalización, la actividad financiera de nuestro país. Se produce un deterioro, ¿sí? en el medio ambiente, aumenta la población y a lo que nos lleva a lo que somos hoy, ¿sí? a las costumbres que tenemos hoy. Pero algo positivo de esta etapa, que habla desde 1976 hasta la actualidad, es que comienza dijimos que en la etapa anterior habían comenzado pequeños grupos a reflexionar acerca del daño que se estaba produciendo en el ambiente. En esta etapa se producen ONG, ¿sí? Organizaciones de bien público, no gubernamentales se le dice, ¿sí? Que son pequeños grupos que empiezan a reclamar, a exigir, a informarse y a gritar, salir por todos lados a decir o a concientizar acerca de la conservación del medio ambiente, la importancia de conservar para las generaciones actuales y para las generaciones futuras, ¿sí? Para el bien común de todos. Entonces, la importancia de
de la conservación del medio ambiente. Estas organizaciones entonces surgen en la etapa de modernización, la época de modernización. ¿Qué podemos señalar en esta época de modernización? Es la capitalización, ¿sí? Principalmente actividad financiera, aumento de población, ¿sí? Continuamos con la modernidad hasta la que conocemos hoy. Bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima, en la clase 3. Saludos, nos vemos.